Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestra sexta conferencia magistral en línea. Para mí es un honor poder presentar a un amigo de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, el doctor Otto Rapalino. Me voy a permitir presentarlo para dar inicio a su conferencia. El doctor Otto Rapalino estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente realizó su posgrado en investigación en el Instituto de Ciencias de Weizmann en Israel y realizó la especialidad en radiología, subespecialidad en neuroradiología en el Centro Médico Langone en la Universidad de Nueva York y está certificado por los boards de radiología y neuroradiología por la American Board of Radiology. Actualmente es director de neuroimagen avanzada por resonancia magnética y director de imagen de tumores cerebrales de la División de Neuroradiología del Departamento de Radiología en el Mass General Hospital y es profesor asistente de radiología en la Escuela de Medicina de Harvard. El doctor Otto Rapalino cuenta con más de 70 publicaciones en revistas internacionales, es conferencista internacional y es miembro de múltiples comités editoriales de varias revistas de la especialidad. Sin más que decir, doctor Otto Rapalino, muchas gracias por aceptar la invitación y a partir de este momento le cedo la pantalla para que la comparta. Lo escuchamos una hora y estamos pendientes de su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Murillo. Le agradezco mucho. También le quiero agradecer al AMEVAS por la invitación hoy para hablarles. La idea para hoy es para compartir con ustedes unos 10 casos muy interesantes que tuvimos en el Hospital General de Massachusetts y a ver si podemos un poquito discutir cómo fue la evaluación, cómo llegamos al diagnóstico y vamos a charlar un poco acerca de un poco de la teoría y detalles de diferentes enfermedades. Este es el primer caso. Este es un paciente masculino de 20 años de edad que se presentó con episodios diarios de movimientos espasmódicos o disminución de la sensibilidad en el lado derecho. Ocasionalmente el paciente también tenía problemas para hablar durante los episodios. Los episodios siempre se desencadenaban por cambios de posición. A veces cuando se pasaba de sentado a pararse, cuando se agachaba para agarrar algo o cuando hacía una flexión lateral derecha del cuello. Cuando hacía algo así, a veces pasaba esto. Y también los podía reproducir estos episodios. En general duraban unos 5 a 10 segundos. Él dijo que los episodios no eran debilitantes y generalmente después del episodio podía seguir lo que él estaba haciendo. Y esos episodios pasaron por muchos años. Inicialmente fueron muy esporádicos, pero al final habían días buenos y habían días malos. Los días buenos era algo así como 10 a 20 episodios por día. Y los días malos, más de 100 episodios. Imagínense esos episodios recurrentes de pérdida de la sensibilidad del lado derecho, a veces problemas para hablar y también a veces tenía problemas para la visión en el lado izquierdo. Entonces, uno de los exámenes iniciales que hicimos fue una resonancia magnética. La tomografía computarizada fue normal. Hicimos una resonancia magnética. Y ustedes pueden pensar ya clínicamente de qué estamos hablando. Quizás fueron episodios de epilepsia parcial, convulsiones parciales, quizás fueron quizás eventos isquémicos transitorios. Todo está en el diagnóstico diferencial. Entonces empezamos con la resonancia magnética. Lo que tenemos acá es imágenes de FLAIR, imágenes de T2, la de difusión, la imagen de T2 coronal, y este es la angiografía por resonancia magnética. Entonces lo que es interesante es que la resonancia magnética fue normal.
no hubo nada en la resonancia, en el parénquima cerebral, no hubo evidencia de ningún accidente cerebrovascular, no hubo ninguna lesión para explicar quizás epilepsia parcial, los hipocampos eran normales y la angiografía, al menos la porción intracraniana, fue normal. Lo que quiero nada más realzar en este momento, hacer un poco de énfasis, es que el paciente tenía una atresia congénita de la porción A1 del lado izquierdo, que es una, como todos sabemos, o atresia o hipoplasia, que es una variante normal. Estas son imágenes de algo que se llama arterial spin labeling. Algo así como es un tipo de perfusión cerebral usando resonancia magnética sin contraste. Y lo que quiero mostrar acá es que en reposo la perfusión cerebral fue normal. Simétrica, no hay nada focal acá. El paciente tuvo un examen de flúor de oxiglucosa. Esta es una tomografía por emisión de positrones, que también fue normal. Quizás es parte de la evaluación potencialmente por epilepsia. No hubo nada focal. Entonces la pregunta al grupo, quizás podamos abrir esto al grupo, ¿qué creen que puede ser el paso siguiente en la evaluación del paciente? A ver si puedo entrar acá. Entonces, si en el chat window quizás, ¿qué? Alguien dijo acá un electroencefalograma normal. Otras ideas. Ultrasonido de cuello tenemos. Ultrasonido de cuello tienes que ser más específico, pero normal, digamos así. Imagínense, 100 episodios por día desencadenados por cambios de posición, que era a veces debilidad, a veces pérdida de sensibilidad, a veces afasia recurrente. Una resonancia con contraste fue normal. A ver, angiotomografía, hicimos algo de eso. La resonancia de la columna cervical digamos que fueron nada, nada que pueda explicar los síntomas. Imágenes de carótidas extracraneales dinámicas. Muy bien. Doctor Villarreal Carreaga. Muy bien. Prueba de mesa inclinada. También es una sugerencia buena. Doppler durante las maniobras. Excelente. La idea es que los síntomas fueron desencadenados en las maniobras dinámicas. Entonces, a veces, en muchas situaciones, cuando se hacen imágenes del paciente de manera estática, no podemos encontrar la causa. Entonces, lo que pidieron los neurólogos fueron muy inteligentes, que pidieron es una geografía por tomografía computarizada cuando el paciente estaba haciendo la flexión del cuello lateral hacia el lado derecho. El problema es que cuando el paciente hace esto en el escáner, él no puede voltear, no puede inclinar la cabeza mucho. El rango de movimiento es limitado. A pesar de eso, lo que nos dimos cuenta es que pueden ver cómo la parte lateral, la masa lateral de la segunda vértebra cervical, en el lado izquierdo estaba deformando localmente la arteria carótida interna. Y eso nada más en la posición limitada de flexión. Entonces esa fue la primera pista de lo que está pasando acá.
un colega que es muy inteligente hizo un Doppler transcraniano con las maniobras y los resultados fueron increíbles. El de arriba, esto es el trazado de la arteria cerebral media en la posición de reposo, que es un trazado normal. Cuando el paciente hizo la flexión del lado derecho, en el extremo, básicamente el flujo paró. Miren cómo los cambios de la curva, del waveform, del flujo, cómo cambia tan dramáticamente cuando el paciente adopta esa posición con la flexión derecha del cuello. Inclusive durante el estudio del ultrasonido, el paciente se puso sintomático. El siguiente paso para comprobar, para saber cuál fue la localización específica de este problema, lo que se hizo fue una geografía convencional. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, vemos acá la angiografía en tiempo real en la posición neutra y se ve normal, ¿cierto? Entonces, cualquier test que hagamos en la posición neutra, la arteria carótida izquierda, o sea, la arteria carótida interna izquierda va a ser normal. Ahora, cuando el paciente en la sala de angiografía se puso en la posición, en esta flexión derecha, entonces, como extendiendo la arteria carótida interna en el lado izquierdo, podemos ver cómo hay una deformidad focal de la arteria acá. Y la explicación más probable es que esa la masa lateral de la vértebra, segunda vértebra cervical, está deformando, está comprimiendo la arteria carótida interna del lado izquierdo. Y eso es algo muy raro. La verdad es que en general los síndromes vasculares que vemos con posiciones más que todo es con las arterias vertebrales, pero las arterias carotidias es muy raro eso. Entonces estamos hablando de síndromes de compresión vascular rotatoria. Como les dije, estos síndromes que afectan la arteria carótida interna son muy raros. La mayoría de estos casos es producido por el hueso hioides, que puede comprimir la arteria carótida interna. Entonces hay ejemplos, pacientes que cuando se ríen, que pueden poner una disección, pacientes que a veces cuando juegan golf, que pueden tener compresión, cualquier extensión del cuello potencialmente puede empujar el hioides contra la arteria carótida interna. El proceso de estiloides es clásico. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Eagle Syndrome, donde puede haber compresión de la arteria carótida interna por un proceso de estiloides hipertrófico. Pero raramente en la literatura se ha publicado por la compresión de la columna cervical. La arteria vertebral, como les dije antes, clásicamente el síndrome que se ha describido, hay muchos casos de esto, se llama el síndrome del cazador de arco. En inglés el bow hunter syndrome. Me imagino que cuando el cazador está con el arco haciendo este movimiento, que eso comprime la arteria vertebral. Estos son uno de los casos que se han reportado por compresión de la carótida interna por problemas de la columna cervical. Este es un caso, un paciente que tuvo radiación y cirugía que muy probablemente fue una área de fibrosis, que con los cambios de movimiento comprimía la arteria carótida interna. Este es otro caso que se ha reportado
Esto es por un paciente con problemas de osteoartritis, que había unos osteofitos comprimiendo la carótida interna. Podemos verlo acá en las figuras del artículo. Como mencioné antes, también hay reportes de compresión de la arteria carótida interna, por ejemplo, por el ilioides. En casos de lo que llaman en pacientes que juegan golf, puede pasar esto. Y hay muchos reportes con otras condiciones. Inclusive cuando comiendo, a veces pacientes pueden transitoriamente comprimir la arteria carótida interna. Esto no es algo nuevo. La verdad es que las descripciones de estos síndromes podemos mirar en la literatura. Este es un artículo de 1960. En este artículo, que es muy detallado, describe los diferentes lugares donde pueden haber compresión de los vasos cervicales. Es interesante cómo en este artículo uno de los autores sugiere que puede haber compresión por el atlas de la arteria carótida interna, que es muy cerca es similar el mecanismo en nuestro paciente. Pero también ellos incluyen acá compresiones de las arterias vertebrales, inclusive la arteria cervical carótida interna más próximamente, cerca de la bifurcación. El síndrome de Eagle, como mencioné antes, es una compresión de la arteria carótida interna producida por un proceso de estiloides hipertrófico. Hay dos tipos de síndrome de Eagle. Uno es el tipo clásico, donde hay síntomas de problemas para tragar, problemas de dolor en el cuello. Y el tipo carotidio es cuando hay comprensión de la arteria carótida interna. Hablando acerca de la arteria vertebral, este es de un artículo de la literatura y podemos ver lo que pasa con la arteria vertebral cuando atraviesa los agujeros transversales en las vértebras, cómo se puede poner distendida o comprimida por los cambios de la rotación. Y hay varios lugares donde puede ocurrir esto a diferentes niveles en la columna cervical. Y también puede ser en cualquier lado esto. Inclusive cuando hay compresión en casos estos de el cazador de Hunter's syndrome, también pueden haber, por la compresión de la arteria vertebral, puede haber el desarrollo de trombos dentro de la arteria vertebral, como vemos en este caso en unas imágenes de angiografía por tomografía computarizada. Entonces, verdad que fue un caso increíble, un caso de que es muy raro y que muy probablemente se va a publicar en literatura. La idea es pensar afuera de la caja. ¿Cómo podemos explicar estos episodios recurrentes que claramente eran desencadenados por un cambio de posición en el cuello? El segundo caso es un paciente masculino de 22 años de edad. Estos son en general esos casos de una de las preguntas que ya recién vi. ¿Cuán frecuentes son estos casos? Estos casos en general, son raros. La mayoría de estos son casos que se pueden reportar, son tan raros, pero es importante considerarlos cuando claramente hay un componente dinámico desencadenando los síntomas. El siguiente caso, un paciente masculino de 22 años de edad, presentándose con dolores de cabeza. Paciente, por la persistencia de dolores de cabeza, le hicieron una tomografía computarizada que fue negativa
Hicieron después una resonancia magnética que demostró múltiples infartos agudos pequeños en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Y también en este momento, con la resonancia, le dieron contraste y hubo realce en las paredes de los vasos cerebrales, en las arterias cerebrales anteriores. Entonces la sospecha en ese momento fue que algún tipo de proceso vasculítico, hicieron un examen de líquido cefalorraquídeo que, como vemos acá, demostró una pleocitosis linfocítica moderada con proteína normal y lo demás básicamente fue negativo. No particularmente importante para el diagnóstico. Estas fueron las imágenes de la resonancia de la resonancia inicial y voy a ver si en el grupo acá alguien ve algo anormal. Voy a identificar las diferentes secuencias. Esta es una secuencia de difusión, secuencia de flare, y esta es una secuencia de susceptibilidad para ver productos sanguíneos, productos de hemorragia. Entonces, el hallazgo es muy sutil y podemos ver cómo hubo un infarto muy pequeño, la distribución de la arteria cerebral media en el lado izquierdo. Otro ejemplo de arteria spin labeling, de perfusión cerebral sin contraste, que fue simétrica. Entonces, como mencioné, la perfusión por imágenes de resonancia fue simétrica en este caso. Y estas son las imágenes de la resonancia, de la angiografía por resonancia magnética y lo que llamamos el vessel wall imaging, son imágenes de la pared de la arteria. Podemos ver cómo a pesar del infarto pequeño ese y los cambios en la pared de las arterias, en general no hubo una oclusión proximal de un vaso grande. La angiografía por resonancia fue básicamente normal inicialmente, pero claramente hubo evidencia de realce a través de en las paredes de los vasos sanguíneos. Lo que nos dice este realce que muy probablemente hay cambios de inflamación en la pared de los vasos y es muy probablemente responsable por ese infarto pequeño que vimos anteriormente y esto es muy sospechoso por un proceso vasculítico. Entonces, hablemos un poquito acerca de los procesos de vasculitis que pueden afectar el sistema nervioso central. Entonces, hay vasculitis que son inflamatorias, que pueden afectar el sistema nervioso central, y los podemos clasificar dependiendo de cuál es el tamaño de los vasos que están afectados. Vasos pequeños, estos son procesos inflamatorios, incluyen lupus, el síndrome de Susak, las vasculitis asociadas con ANCAS y las otras que están mencionados acá. Los de vasos medios incluyen la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, vasos grandes, Takayasu, la arteritis de células gigantes y con vasos de calibre variable, incluyen la enfermedad de Behçet, Behçet, el síndrome de Cogan y sarcoidosis. En general, estas son de las más comunes vasculitis inflamatorias que vemos, que pueden afectar el sistema nervioso central. Estas son secundarias. En el caso que presenté, la evaluación fue negativa y muy probablemente esto fue un caso de un vasculitis primaria afectando las arterias del cerebro. También hay vasculitis que son secundarias
procesos infecciosos. Entonces podemos tener enfermedades bacterianas. Pacientes con meningitis pueden tener una angitis, una vasculitis relacionada con la inflamación producida por toda la infección en el espacio subaracnoideo. Entonces hay diferentes bacterias que pueden producir esto. Hay patógenos virales, particularmente VCV, CMV, HSV, que también pueden producir vasculitis. Hongos también pueden producir vasculitis, algunos parásitos también, y también riquecias. Y más precisamente acerca de vasculitis que son específicas al sistema nervioso central, entonces podemos comparar lo que llamamos el primary angiitis of the central nervous system, PACNS, comparado con la angiopatía por amiloide cerebral, con la inflamación, CAA-related inflammation. Y finalmente, ABRA, this is amyloid beta-related angiitis. Entonces podemos ver que hay diferentes características que pueden ayudarnos para diferenciarlas. Por ejemplo, la vasculitis primaria, generalmente lo que vamos a ver, los cambios en los vasos sanguíneos, en las arterias, el beading que se llama, el realce en las paredes de los vasos es concéntrico o excéntrico. En los casos de amiloide, lo que vamos a ver son los microbleeds, las microhemorragias que vemos en las imágenes de susceptibility, de susceptibilidad imágenes mirando las microhemorragias. En los casos de amyloid beta-related angiitis, podemos ver el realce de las leptomeninges también. Y también hay diferencias clínicas entre estas entidades. En general, en los casos de la vasculitis primaria, el sitio primario de la inflamación es dentro de las paredes del vaso sanguíneo, como también se ve con el amyloid beta-related angiitis. Con el serial amyloid-related inflammation, más que todo es alrededor del vaso sanguíneo. Entonces, hablemos un poquito acerca de esta técnica que describí anteriormente, este realce de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, hay varios patrones, varias características que se pueden usar para distinguir diferentes entidades. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando hay aterosclerosis, puede haber un patrón de realce excéntrico, pero más que todo es muy focal, muy pequeño. No como en nuestro caso, que son estos segmentos largos de realce. También podemos ver realce cuando hay una disección arterial. En este caso, es más que todo es un realce local en el lugar de la disección. En casos del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, RCVS, lo que vemos es más que todo es instead of being más que todo concéntrico, es más excéntrico y en general es muy leve el realce. Moya Moya también puede tener realce. También podemos ver realce en la pared de los aneurismas. Y lo que es interesante es que cuando hay realce en la pared de los aneurismas, puede haber un riesgo incrementado para ruptura. El siguiente caso es una mujer de 50 años sin antecedentes médicos que inicialmente se encontró inconsciente en su casa, la llevaron a otro hospital, la intubaron para proteger las vías respiratorias
y hubo evidencia de una hemorragia talámica en el lado izquierdo, con extensión dentro de los ventrículos. Vamos a ver las imágenes dentro de poco. Pero lo que se notó en la geografía inicial por tomografía computarizada, que hubo unos vasos sanguíneos, un grupo de vasos sanguíneos alrededor de la terminación de la arteria carótida interna izquierda, que fueron como sospechosos. Vamos a ver las imágenes siguientes. Estas fueron las imágenes por tomografía computarizada. Claramente hay una hemorragia en el tálamo izquierdo con extensión dentro de los ventrículos. Y estas son las imágenes de la angiografía por tomografía computarizada, donde podemos apreciar hay unos vasos pequeños, más que todo fueron en el lado izquierdo, alrededor de la terminación de la arteria carótida interna en el lado izquierdo, que fueron como sospechosos. El paciente tuvo una geografía convencional y podemos ver el puff que describen. Este es todas estas colaterales que rodearon la terminación de la arteria carótida interna en el lado izquierdo. Son colaterales que son frágiles, se pueden romper fácilmente y que en este caso es compatible con el diagnóstico de moya moya. Entonces hay dos definiciones cuando hablamos de moya moya. El moya moya dice la enfermedad de moya moya, que es una enfermedad que es prevalente en ciertos países en Asia, pero también se puede ver en otros países. Es una enfermedad con claramente hay un problema, un background que es genético. Y el moya moya, el síndrome de moya moya, que puede ser producido por diferentes entidades diferentes. Hay un sistema de evaluación de la gravedad de la moya moya que se llama el Suzuki Grading System. Y estos son los diferentes grados de este sistema. Grado 1 cuando nada más hay un poco de disminución del calibre de la parte distal de la arteria carótida interna. Grado 2, empezamos a ver las colaterales. Grado 3, progresión de la estenosis, más colaterales. Grado 4, vemos ya colaterales viniendo de la arteria carótida externa. Grado 5, las colaterales de la carótida externa se vuelven más prominentes y hay reducción de la moya moya, los vasos produciendo las colaterales. Y el grado 6, cuando hay oclusión de la arteria carótida interna y estas colaterales desaparecen. En esta tabla, por uno de los artículos publicados en el New England Journal of Medicine, podemos ver las diferentes presentaciones. Pacientes con moya moya pueden presentarse con accidentes cerebrovasculares isquémicos, con hemorragia, convulsiones, cefalea, movimientos anormales. Y entre las causas de moya moya síndrome incluimos enfermedad falciforme, neurofibromatosis tipo 1, pacientes que han recibido irradiación en el pasado, síndrome de Down y otras. Estos son ejemplos de los diferentes grados de Suzuki. En este caso, esta es una angiografía normal. El panel B, este es un Suzuki grado 1 y 2. Vemos el adelgazamiento, el estenosis de la arteria carótida interna y el empezar a hacer desarrollo de colaterales. En Suzuki grados 3 y 4, en el panel C, las colaterales se vuelven más intensas
empezamos a ver son colaterales de la arteria carótida externa. Y en el panel D, lo que vemos son los Suzukis grados 5 y 6, que básicamente al final vemos una oclusión de la arteria carótida interna. Entonces fue un ejemplo de un paciente con moyamoya. En este caso fue moyamoya, enfermedad de moyamoya. Y los hallazgos fueron interesantes en la angiografía. El siguiente caso es un hombre de 58 años de edad. Es un caso muy interesante. Es un caso que por mucho tiempo fue un diagnóstico desconocido. El paciente inicialmente presentó con fatiga, apatía, pérdida de memoria a corto plazo y apraxia. El paciente tenía problemas para estacionar el coche, problemas para teclear inclusive un código para entrar a su casa. Y un mes después del inicio de estos síntomas, perdió peso, disminución del apetito, dolores de cabeza, tener temblores en reposo. Era episódico, más que todo la mano derecha. Le dieron Sinemet, le dieron levodopa, no mejoró. Empezó a desarrollar incontinencia urinaria después de 2 meses. Y al final fue tan dramático el deterioro. Llegó un momento en que el paciente básicamente no estaba respondiendo a la familia, no se ocupaba de las finanzas y se sentaba en el sofá, no interactuaba con nadie. Al final lo llevaron al hospital general de Massachusetts para ver si podíamos llegar a un diagnóstico. Lo que puede ser interesante es a ver si hay algunas teorías antes de que muestre las imágenes, a ver el público, el auditorio, qué piensa que está pasando. Algunas sugerencias de diagnósticos clínicos acá. Parkinsonismo, ¿ok? Parkinsonismo atípico, PSP, demencia por Parkinson, hidrocefalia, NPH, muy bien. FTD, demencia frontotemporal, ¿sí? Todo estaría muy bien si esto fue una charla de neurología general. Yo no voy a presentar acá un caso de demencia frontotemporal en una conferencia vascular. Entonces, a ver si pensamos afuera de la caja, a ver. Algunas ideas. Okay. Entonces, vamos a la primera pista. Las imágenes de resonancia, el CAT scan, la tomografía computarizada fue básicamente negativa, nada relevante. La resonancia magnética lo que mostró fueron unos cambios muy leves. Lo pueden ver acá en las imágenes. Acá tenemos unas imágenes de susceptibility, de SWI, las imágenes como de Green Echo. Esta es una imagen de T2, imágenes de flare, y esta es una imagen de T1 después de contraste. Entonces, lo que vimos acá, esto fue la resonancia que se hizo meses antes de llegar al hospital general de Massachusetts. Lo que se vio fue unos cambios muy leves en el tálamo, en los 2 lados, unos cambios muy leves. Y también en el SWI hubo unos microbleeds, unos microhemorragias en el tálamo
en los dos lados. Y quizás hay unos cambios de realce ahí, muy, muy, muy leve. Ideas. Alguien dice demencia de progresión rápida, probablemente secundaria a un síndrome vascular anterior. Uno de esos dice malformación arteriovenosa. Pero no hubo una IVM, no se vio, no hay nada grande así para llamar un nido, ¿cierto? Vamos a ver lo que se hizo cuando llegó el paciente al hospital de Massachusetts, al MGH. Esto fue la resonancia que se repitió cuando llegó eso fueron a este momento quizás casi un año después del inicio de los síntomas. Entonces hubo una progresión de los cambios. Entonces ahora hay más compromiso no solamente del tálamo en los dos lados, pero también del mesencéfalo en el lado izquierdo. So, el pedúnculo cerebral izquierdo está afectado ahora por este proceso y vemos de nuevo estas microhemorragias. ¿Ok? Entonces voy a mencionar lo que vemos acá, las diferentes secuencias. Flare. Estas imágenes de una SWI, es una imagen mirando para ver la presencia de hemorragias, pero con una técnica especial que se llama Maximal Intensity Projection. Vamos a ver acá la parte que tiene la intensidad más alta. Y lo hago esto porque hay un hallazgo acá que es muy importante. Estas son las imágenes regular de la SWI mostrando las microhemorragias. Esto es una imágenes de sagital de T1, donde vemos las estructuras de la midline. Esta es una resonancia por espectroscopía por resonancia, que lo hicimos en esta región. Esta es una geografía por resonancia magnética. Y hay un hallazgo que es muy importante acá. También esta es también la misma geografía por resonancia, que hay un hallazgo acá que es muy anormal. Y esta es una imagen de la perfusión sin contraste, el ASL, que es muy anormal también. Entonces, ahora que tienen toda esta información, vamos a preguntarle al grupo qué creen que está pasando. Okay. El doctor Góngora se lleva el premio. Muy bien. Este es un caso donde, mirando las imágenes, inclusive la imagen anterior, voy a ir a esto fue la primera resonancia. Este vaso sanguíneo que está acá detrás del mesencéfalo, que detrás del tálamo, tiene una señal que está elevada. Y lo que es raro de esto es que realmente es una estructura venosa. Y unas imágenes de SWI, eso es muy sospechoso para arterialización de una vena. Entonces, inclusive en la primera resonancia hubo algo sospechoso. Lo que estamos mostrando acá es la misma estructura, que es una estructura venosa que tiene una señal anormal en las imágenes por SWI. Y explica por qué esto en una geografía por resonancia, donde tenemos que ver nada más las arterias, estamos viendo esta vena acá. Estas no son arterias acá. Estas son estructuras venosas. Más que todo son en la región supraverbiana, son unas venas acá que están dilatadas
y tiene una imagen, tiene una señal como de las arterias, básicamente. Y esto, lo que vemos en la perfusión cerebral, es que hay una perfusión muy elevada que va a estas venas. Todos estos cambios que vemos acá, esta es en las imágenes de contraste, este es el vaso venoso que estamos hablando. Todas estas imágenes son compatibles con una fístula arteriovenosa, una dural AVF, una fístula arteriovenosa dural, que muy probablemente está produciendo congestión en el tálamo en los dos lados y es responsable por los síntomas del paciente. Estas son las imágenes de la arteriografía cerebral y podemos ver especialmente en la lateral la rápida opacificación de esta vena anormal en la región, en la cisterna del cuadrigémina, por encima del vermis. Claramente hay una fístula acá y este es un ejemplo de lo que se ha descrito en la literatura como una fístula arteriovenosa dural presentándose como una demencia talámica. Hay varios reportes en literatura de estos. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Para qué quiero traer acá? La verdad que fue interesante cuando busqué en la literatura. Yo pensaba que iba a ser esto muy raro, pero mira, de una institución nada más reportaron 4 casos. Y es algo que se ha publicado y es lo que ustedes pueden encontrar muy raramente en su práctica, pero la importancia de esto es que es tratable. Y este paciente fue tratado y mejoró significativamente. Esa es la importancia de este diagnóstico. Es una causa de demencia reversible. Y hay muchas publicaciones, muchos artículos mostrando casos como este. El siguiente caso, caso 5, vamos a hacer un poco más rápido acá. Una paciente femenina de 65 años de edad con dolores de cabeza. Inicialmente se pensó que era migraña, pero después desarrolló una hemorragia occipital izquierda y fue admitida al hospital. Entonces, lo que quiero mostrar en este caso es con la geografía por tomografía computarizada, es un hallazgo en las arterias. Podemos ver que a los dos lados hay cambios de calibre en las arterias. Hay esos segmentos que son estrechos. Es un paciente, de nuevo, 65 años de edad, la peor cefalea de su vida, hemorragia y los cambios estos bilaterales en los dos lados de estenosis de las arterias. Lo que fue también interesante en este caso, que hubo cambios en el parénquima cerebral que eran muy similares a lo que vemos con PRES, con la encefalopatía reversible de posterior reversible encephalopathy syndrome. Yo quiero nada más mostrar cómo hay un overlap entre PRES y lo que fue el diagnóstico en este caso, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Hay criterios muy bien definidos en la literatura, lo que es RCVS, este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. En general, los síntomas, la condición se tiene que resolver dentro de 3 meses. Cuando se repite la angiografía por tomografía computarizada o por resonancia, los cambios tienen que resolverse espontáneamente dentro de 3 meses para llamar esto RCVS. Y este es un abstract publicado en el International Stroke Conference este año,
Entonces se puede ver el overlap entre PRES y RCVS con un 25% de los pacientes con PRES pueden tener cambios en las arterias y también un cuarto de los pacientes con RCVS pueden tener cambios reversibles en imágenes de FLAIR. El siguiente caso es un paciente presentando con historia de hipertensión e hiperlipidemia. Tuvo un aneurisma, encontramos un aneurisma de la arteria carótida interna derecha que se extendía en, en la arteria cerebral media proximal. Lo que es interesante en este caso es la presencia de realce en la pared del aneurisma. Entonces mencioné antes que la presencia de realce en estas imágenes de vessel wall imaging puede ser una indicación de este paciente está en un riesgo más alto para ser sintomático por el aneurisma y también un riesgo más alto para ruptura del aneurisma. El paciente tenía muchos síntomas de dolor de cabeza, síntomas de irritación producidos por el aneurisma. Y claramente lo que vemos acá son imágenes de T1 antes de contraste, después de contraste, antes y después de contraste. Las imágenes sagitales, lo mismo, T1 antes y después. Estas son las imágenes de angiografía por resonancia magnética. Vemos el aneurisma está, está parcialmente trombosado. Y lo vemos acá en otras secuencias. Y vamos a ver las imágenes de la angiografía convencional. Lo que vamos a ver el lumen de la parte que no está trombosado del aneurisma. Y este paciente eventualmente tuvo un tratamiento con un pipeline device. Lo vemos acá. Y estamos siguiendo al paciente a ver cómo sigue. Entonces, hay muchos artículos en la literatura que muestran el valor de la presencia real en la pared del aneurisma para potencialmente predecir qué pacientes pueden ser sintomáticos, qué pacientes pueden desarrollar ruptura, tienen un riesgo más alto de ruptura. Y más estamos dándonos cuenta que este es un tool, este es un instrumento muy importante para el manejo de estos pacientes. Este es un ejemplo de literatura, como podemos ver, este es un aneurisma que se rompió y hay una enriarse en la pared del aneurisma indicando el punto de ruptura. Acá en otro artículo de literatura podemos ver cómo la presencia de realce es tan importante inclusive como el tamaño del aneurisma para predecir la presencia de síntomas relacionados con el aneurisma. Voy a ir un poco más rápido para acabar los casos que quedan. ¿Está bien? El siguiente caso es un paciente de 63 años de edad, historia de hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, que se presentó con una oclusión de un ramo arterial retiniano izquierdo y también tuvo un accidente isquémico transitorio con cambios en la retina, pero también unos cambios aparentemente en la manera que escribía. Y podemos ver, estas son las imágenes de la resonancia magnética. Estas son imágenes de T1 con un poquito de supresión de la grasa y podemos ver que en el origen de la arteria carótida interna del lado izquierdo hay una área de elevación de la señal. Esto puede ser compatible con hemorragia dentro de una placa o también potencialmente también puede ser una disección de la arteria carótida. Si se tuvo un ultrasonido, en el ultrasonido parecía más como una placa. Entonces podemos ver en este caso una área que es ecogénica, produciendo una estenosis al menos moderada del vaso sanguíneo. Se tuvo una angiografía tomografía computarizada y podemos ver lo que se ve como una placa en este caso
y muy probablemente lo que vimos en la resonancia fue hemorragia dentro de una placa ateromatosa. Podemos ver cómo se estrecha el lumen de la arteria carótida interna. Este es un ejemplo de hemorragia dentro de una placa aterosclerótica y podemos revisar un poquito los diferentes componentes de la placa vulnerable. Hay un centro necrótico rico en lípidos, hay fisuras en la cubierta fibrosa de la placa, puede haber hemorragia, como en este caso, presencia de neovascularización o ulceraciones en el endotelio. Esto es en histología, lo que vemos los diferentes estadios, y esta es la hemorragia dentro de la placa. Y lo que es importante acerca de esto es que hay evidencia que se está incrementando del el papel de estas características de las placas inestables que pueden poner al paciente en un riesgo más alto de accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, un paciente puede tener una estenosis moderada o leve, pero si hay una hemorragia en la placa o si hay un centro necrótico rico en lípidos, puede poner al paciente en un riesgo más elevado para accidentes cerebrovasculares. Y han habido múltiples publicaciones acerca de esto, múltiples estudios, pero todavía necesitamos más evidencia para hacer unas conclusiones más definitivas. Esta es unas imágenes que son increíbles, son muy raras, pero es muy bueno que ustedes sean conscientes. Esta es una niña de 3 años de edad, historia de convulsiones, hipotonía, problemas cardiovasculares congénitos. Y lo que es, la paciente tuvo una secuenciación completa del exoma que demostró una mutación de este gene, ACTA2, ACTA2. Y es parte de este síndrome de disfunción multisistémica del músculo liso. Y las imágenes por la angiografía son lo que llamamos en Estados Unidos un almene, son clásicas. Son unas imágenes que cuando las ven, ese es el diagnóstico. Estas son unas imágenes compatibles con el diagnóstico de ACTA2, la mutación de ACTA2. Las arterias están todas elongadas, tienen la trayectoria muy anormal. Son arterias que son muy rígidas y los pacientes pueden presentarse con hemorragias, con accidentes cerebrovasculares, también tienen problemas de las lesiones en la sustancia blanca del cerebro, como vemos acá en las imágenes de FLAIR y T2. Estos son los rasgos clínicos. Ellos también presentan con disecciones de la aorta, aneurismas de la aorta y otros problemas congénitos. Y este es uno de las causas monogenéticas de accidentes cerebrovasculares en niños y adultos jóvenes. Incluidos en estas están CADASIL, como ustedes me imagino ven en México, pero la vasculopatía por ACTA2 es una otra causa de monogenética de accidentes cerebrovasculares. Dos más casos y acabamos. 60 años de edad, convulsiones focales. Este fue un caso increíble. Este es un caso donde yo tenía una hipótesis, pero mucha gente estaba en contra de esa hipótesis. Y la evidencia al final fue tan fuerte contra la hipótesis que empecé a dudar de la hipótesis, pero al final fue correcta. Es un caso increíble, 60 años de edad presentando con convulsiones. Entonces, la paciente viene de Italia, esta fue la lesión inicial.
Es una área de elevación de T2, un poquito de hemorragia en las imágenes de GRE, un poco de realce en las imágenes de T1 después de contraste. Y en unos días se repitió la resonancia magnética y esta lesión se incrementó en tamaño. Y nadie sabía qué estaba pasando acá. La gente creía que potencialmente puede ser una neoplasia, un tumor cerebral. Entonces el real se incrementó, hubo más evidencia de sangrado o trombosis en esta región. Entonces, no sé si, a ver si lo que están en el chat, a ver si hay algunas sugerencias del diagnóstico. El doctor José Santos se lleva el premio, parece ser. Muy bien. Porque este es un caso, lo que fue espectacular en este caso es que cuando hicimos una venografía por tomografía computarizada, es que los, los dural sinuses, los senos durales venosos fueron normales. Las venas que estaban por encima de esta región aparecían normales. No hubo los clásicos hallazgos de una trombosis cortical aislada, que este fue el diagnóstico final. Pero este paciente eventualmente la trombosis se presentó, hubo evidencia de la trombosis en unas venas cercanas de esta región. Y los hallazgos que vimos en las imágenes de resonancia, este es un mapa de time to peak, el pico el tiempo de pico, que es. Y podemos ver que alrededor de esta lesión hay un poquito de elevación del tiempo que lleva el contraste en llegar allí. Hay una disminución del flujo en esta área. Esto va en contra de un potencial de tumor acá. Y la espectroscopía dice, esto no es un tumor cerebral. Pacientes, no hubo biopsia. Paciente, eventualmente vimos una evidencia de la trombosis cortical venosa. La paciente se puso, fue allá, se halló, ya tenía anticuerpos contra antifosfolípidos y el paciente se puso en anticoagulación. Y las imágenes de seguimiento que nos tengo acá demostró una desaparición de la mayoría de estos cambios. Entonces, es un ejemplo de un paciente con una trombosis cortical venosa aislada presentándose como un tumor cerebral. La clave de esto fue las imágenes de perfusión. Creo que la clave también es la presencia de que la verdad son venas trombosadas dentro de un surco cerebral en la región frontal izquierda. Y todo alrededor fue congestión venosa. Entonces han habido unos casos muy pocos en la literatura de esto, pero se han publicado casos de isolated cortical vein thrombosis presentándose como tumores cerebrales o como pseudotumores. Y el final es un caso clásico para todos. Creo que es importante revisar esto. Historia de fibrilación auricular con Coumadin. Le pararon el Coumadin y por un procedimiento. Y el día después del procedimiento se presentó con un accidente cerebrovascular. Presentó con debilidad del lado derecho y afasia. Lo que vimos inicialmente, no hubo cambios en la tomografía computarizada. Quizás hubo un vaso hiperdenso muy sutil en la M1, en el lado izquierdo. Esta es la resonancia magnética en el departamento de emergencias.
que demostró un infarto relativamente pequeño, afectando la corona radiada del lado izquierdo, la sustancia blanca del lóbulo frontal del lado izquierdo. Podemos ver que hay unos cambios muy leves en las imágenes de FLAIR ya. Y hay áreas que son mucho más grandes, que hay una elevación del tiempo que se demora en el contraste en llegar a esas áreas, lo que llamamos el time to peak, TTP. Entonces la penumbra se define en general es como áreas donde el tiempo de time to peak se demora más de 6 segundos. Y en este caso hubo un mismatch entre el volumen pequeño del infarto y la extensión grande del infarto. Y todo esto el paciente recibió TPE dentro de 70 minutos después de inicio de los síntomas. Y después de la paciente que recibió el TPA, la paciente se llevó a la angiosuite. Y antes que vemos las imágenes del angiosuite, podemos ver, esta es la oclusión del segmento M1 en el lado izquierdo. Entonces, claramente una oclusión de un vaso grande, un infarto pequeño. Las colaterales estuvieron ahí, hubo colaterales, pero eso es un tiempo muy corto después del inicio del ictus. Entonces, inclusive la paciente recibió TPE, pero es un tamaño pequeño del infarto, una penumbra muy grande. Esto fue el candidato ideal para hacer un tratamiento endovascular. Es difícil de ver el cutoff del M1 en la angiografía inicial, pero el paciente tuvo una recalización exitosa. La paciente mejoró muchísimo. Esto fue un caso exitoso usando la combinación de TPA y tratamiento endovascular. Entonces, para finalizar, quiero recordarles los guidelines que fueron publicados el año pasado por la American Heart Association. Imágenes tan pronto como es posible. Hacer una angiografía tomográfica computarizada lo más pronto posible. O idealmente una angiografía no invasiva de manera rápida y por tomografía computarizada o por resonancia. No esperar por la función renal si hay sospecha de una oclusión proximal. Denle el contraste para la angiografía por tomografía computarizada. Hay que incluir las arterias cervicales cuando se hace la angiografía. Considerar el flujo colateral, particularmente esos casos que ya están cerca del el umbral, más allá del TPA y entrando a la ventana extendida. En general, las primeras 6 horas desde el ictus usamos la tomografía computarizada o la angiografía por tomografía computarizada, o si lo tienen, la resonancia magnética y la angiografía por resonancia magnética. Más allá de estas 6 horas, estamos hablando de seguir lo más que se pueda los parámetros que se usaron, los estudios de grandes, el Diffuse 3, el DAWN, por ejemplo, para seleccionar estos pacientes que se pueden beneficiar máximamente del tratamiento endovascular. De más de 6 horas usamos la perfusión, usamos el mismatch con la de difusión y la perfusión por resonancia magnética. También se puede usar los cambios en FLAIR para darnos una idea de cuán reciente el infarto es. Quiero recordar, menos de 4 horas, menos de 3 horas, usualmente no vemos cambios en el FLAIR. Más de 4 horas empezamos a ver los cambios en el FLAIR. Y eso es todo. Quiero agradecer por la invitación de nuevo.